Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismecito y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para enterarse de todo lo que está pasando con sus celebridades favoritas. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque traemos una bomba, así, con mayúsculas y todo. Una de esas noticias que te dejan con la boca abierta y te hacen querer correr a comentar con todos tus amigos. ¿De quiénes estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que escucharon. La pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. Y no es para menos, porque esta vez no se trata de rumores infundados o especulaciones vacías. Tenemos pruebas, evidencia. Un mensaje borrado. Un mensaje que, aunque duró poco tiempo en el mundo digital, fue suficiente para encender las alarmas y desatar la locura entre sus fans. Así que pónganse cómodos, tomen su bebida favorita y prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada posible interpretación y cada pequeño indicio que nos pueda dar una pista sobre lo que realmente está pasando entre Kerem y Hande. Pero antes de empezar con el salseo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos lo mejor del mundo del espectáculo, con información exclusiva y por supuesto, mucho cariño. Así que ya lo saben, únanse a esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les decía, la noticia que está revolucionando las redes sociales es un mensaje que Kerem Bürsin publicó y, misteriosamente, borró poco tiempo después. ¿De qué se trataba este mensaje? Pues bien, aunque no tenemos una captura de pantalla original del mensaje, gracias a la rapidez de algunos fans que siempre están atentos a todo lo que hacen sus ídolos, pudimos reconstruir lo que decía. Aparentemente el mensaje era una frase un tanto enigmática, algo así como, a veces el silencio dice más que 1000 palabras. ¿O no? El mensaje iba acompañado de una fotografía de Kerem, donde se le veía con una expresión pensativa y mirando al horizonte. Hasta aquí nada fuera de lo común, ¿verdad? Podría ser simplemente una reflexión personal del actor, una de esas frases inspiradoras que a veces publican las celebridades en sus redes sociales. Pero aquí es donde entra la magia, el misterio y por supuesto el chismecito. ¿Por qué? ¿Por qué borrar un mensaje así? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Y lo más importante, ¿a quién iba dirigido ese mensaje? Las teorías, como era de esperar, no se hicieron esperar. La más popular y la que más ilusión ha generado entre los fans de Anker, es que el mensaje iba dirigido a Hande Erçel. Muchos creen que la frase a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Podría ser una indirecta sobre su relación. Quizás después de su ruptura ambos han mantenido un silencio mediático, pero ese silencio podría estar ocultando algo más profundo, algo que aún no están listos para compartir con el mundo. Otros, más escépticos, sugieren que el mensaje no tiene nada que ver con Hande y que se trata simplemente de una reflexión personal de Kerem sobre algún otro aspecto de su vida. Quizás esté relacionado con su carrera, con algún proyecto en el que está trabajando o simplemente con sus propias inquietudes personales. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Después de que Kerem borrara el mensaje, Hande publicó en sus propias redes sociales una fotografía donde se le veía sonriendo y con una mirada que muchos describieron como brillante. La fotografía no iba acompañada de ningún texto, solo un emoji de un corazón blanco. Y como era de esperar, los fans de Anker no tardaron en relacionar ambas publicaciones. ¿Será que la sonrisa de Hande era una respuesta al mensaje borrado de Kerem? ¿Será que entre ellos hay una conexión que trasciende el silencio y la distancia? Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos ninguna confirmación oficial de que Kerem y Hande estén juntos de nuevo o de que el mensaje borrado estuviera dirigido a ella. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que la química entre estos dos actores es innegable. Desde que protagonizaron Love is in the Air, su conexión traspasó la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su ruptura fue un golpe duro para muchos de sus fans, que aún guardan la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Y es que, seamos sinceros, Kerem y Hande juntos son dinamita. Su talento, su carisma y su complicidad los convierten en una pareja irresistible. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo el mensaje borrado de Kerem.
Porque la frase a veces el silencio dice más que 1000 palabras. ¿O no es tan significativa? En primer lugar, el silencio es un tema recurrente en las relaciones amorosas. A veces, cuando las palabras fallan o cuando el miedo nos impide expresar nuestros sentimientos, el silencio se convierte en una forma de comunicación. Un silencio puede ser incómodo, doloroso, pero también puede ser cómplice, lleno de significado. En el caso de Kerem y Hande, el silencio mediático que han mantenido después de su ruptura podría ser una estrategia para proteger su intimidad. Quizás no quieren exponer su relación a la opinión pública y prefieren mantenerla en un ámbito más privado. O quizás simplemente necesitan tiempo para sanar y para decidir qué quieren hacer con su futuro. Pero la pregunta clave es, ¿a qué se refiere Kerem con el o no al final de la frase? Esa pequeña interrogación abre un abanico de posibilidades. Podría ser una forma de cuestionar el propio silencio, de admitir que a veces las palabras son necesarias para aclarar malentendidos o para expresar sentimientos que de otra manera quedarían ocultos. O quizás es una forma de lanzar una indirecta, de insinuar que está dispuesto a romper el silencio y a decir lo que siente, si la otra persona también está dispuesta a hacerlo. Por otro lado, la fotografía que acompañaba el mensaje también es digna de análisis. Kerem aparece con una expresión pensativa, mirando al horizonte. Esta imagen podría simbolizar la esperanza, la búsqueda de un futuro mejor. Quizás Kerem está reflexionando sobre su pasado, sobre su relación con Hande, y está buscando una manera de seguir adelante, ya sea juntos o separados. En cuanto a la fotografía de Hande con el emoji del corazón blanco, la interpretación es aún más subjetiva. El corazón blanco puede simbolizar pureza e inocencia, pero también puede ser una forma de expresar amor y cariño. La sonrisa de Hande, por su parte, podría ser una señal de felicidad, de optimismo. Quizás está contenta con su vida, con sus proyectos profesionales, y no necesariamente tiene que estar relacionada con Kerem. Sin embargo, la coincidencia de ambas publicaciones, la proximidad en el tiempo y el misterio que las rodea, hacen que sea inevitable relacionarlas. Y es que, como les decía al principio, la historia de Kerem y Hande es una de esas historias que nos enganchan, que nos hacen soñar y que nos recuerdan que el amor puede ser complicado, pero también puede ser maravilloso. En definitiva, el mensaje borrado de Kerem y la fotografía de Hande han desatado una ola de especulaciones y han reavivado la esperanza de los fans de Anker. No sabemos si están juntos de nuevo ni si el mensaje iba dirigido a ella, pero lo que sí sabemos es que entre ellos hay una conexión especial que sigue generando interés y emoción. Así que, mi gente, manténganse atentos a nuestras redes sociales porque seguiremos investigando y trayéndoles todas las novedades sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿O creen que todo esto es solo una coincidencia? Queremos saber sus opiniones. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del mensaje borrado de Kerem y la fotografía de Hande. Como siempre, les agradezco muchísimo por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. Recuerden que ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y mejorando cada día. En resumen, hoy hemos explorado el misterioso mensaje que Kerem Bürsin borró de sus redes sociales y la posible conexión con una reciente publicación de Hande Erçel. Analizamos las diferentes teorías y la esperanza de los fans de Anker sobre una posible reconciliación. No olviden dejar sus comentarios sobre qué opinan de todo este drama. ¿Creen en una segunda oportunidad para Kerem y Hande? Queremos leer sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sigan al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente guapa. Besos y abrazos. Ahora, para alimentar aún más el chisme y darles más carnita para sus comentarios, vamos a sumergirnos en el pasado de Kerem y Hande. Recordemos cómo surgió su amor, la intensidad con la que lo vivieron y las razones que, según los rumores y las fuentes cercanas, llevaron a su ruptura. ¿Se acuerdan de los primeros días de Love is in the Air? La química entre Kerem y Hande era palpable desde el primer momento. Sus miradas, sus risas, sus interacciones fuera de cámara, todo apuntaba a que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos.
Y efectivamente poco tiempo después confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans. Vivieron su amor de manera pública, compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales, asistiendo juntos a eventos y dedicándose mensajes llenos de cariño. Parecía un cuento de hadas, la pareja perfecta, el amor verdadero. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Los rumores de crisis comenzaron a circular a principios del año pasado. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de celos, de problemas de agenda. En fin, los típicos problemas que suelen afectar a las parejas del mundo del espectáculo. Sin embargo, tanto Kerem como Hande se mantuvieron en silencio, alimentando aún más la incertidumbre. Finalmente, la noticia de su ruptura se confirmó. Fue un golpe duro para los fans de Anker, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. Se especuló mucho sobre las razones de la ruptura. Algunos decían que Kerem quería centrarse en su carrera internacional, mientras que Hande quería formar una familia. Otros apuntaban a la presión mediática y a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Lo cierto es que nunca se supo la verdad. Tanto Kerem como Hande se mostraron muy discretos al respecto y evitaron hablar del tema en público. Se separaron en buenos términos, al menos eso es lo que transmitieron, y siguieron adelante con sus vidas. Pero ahora, con este mensaje borrado y la posterior publicación de Hande, la esperanza de una reconciliación se ha reavivado. Y es que a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, la llama del amor podría seguir viva entre ellos. Para entender mejor esta situación, también es importante analizar las personalidades de Kerem y Hande. Kerem es un actor extrovertido, carismático y muy activo en redes sociales. Le gusta compartir su día a día con sus fans y se muestra muy cercano y accesible. Hande, por su parte, es más reservada y discreta. Prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático y se muestra más cautelosa a la hora de compartir información personal en redes sociales. Estas diferencias en sus personalidades podrían haber sido uno de los factores que contribuyeron a su ruptura. Sin embargo, también podrían ser complementarias. Kerem podría aportar la alegría y la espontaneidad a la relación, mientras que Hande podría aportar la estabilidad y la calma. En cualquier caso, solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos y lo que sienten el uno por el otro. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos especular y dejarnos llevar por nuestros deseos y fantasías. Pero, ¿qué pasaría si Kerem y Hande volvieran a estar juntos? ¿Cómo afectaría esto a sus carreras? ¿Cómo reaccionarían sus fans? Sin duda, sería una noticia bomba que daría la vuelta al mundo. Su reconciliación sería celebrada por miles de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. También sería un impulso para sus carreras, ya que volverían a estar en el centro de atención y recibirían numerosas ofertas de trabajo. Sin embargo, también podrían enfrentarse a nuevos desafíos. La presión mediática sería aún mayor y tendrían que lidiar con las expectativas de sus fans. Además, tendrían que superar los problemas que les llevaron a separarse en el pasado. Pero si realmente se aman y están dispuestos a luchar por su relación, podrían superar cualquier obstáculo y construir un futuro juntos. Así que, mi gente, la pregunta sigue en el aire: ¿volverán Kerem y Hande? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada indicio y cada rumor, para mantenerlos informados de todo lo que pasa en este apasionante culebrón turco. Y recuerden, no se tomen nada de esto demasiado en serio. Al final, se trata solo de chismecito y entretenimiento. Lo importante es disfrutar del momento y dejar volar nuestra imaginación. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Queremos saber sus opiniones. Hasta la próxima, mi gente guapa. Besos y abrazos.